Imagínense que estaba en otra ficha. ¿Cómo les parece, muchachos? En la de ayer. Y yo, pero ¿por qué no haya ingresado? Pues cuando empecé a mirar bien y yo, es que es verdad que estoy en la ficha que no es. Chicos, muy bien, gracias a Dios. Mucho boleíto. Esta semana, pues es que termina la semana de receso para los presenciales. Pero para nosotros, por los virtuales, no tuvimos 15 días de receso, ¿cierto? Los presenciales y nosotros los virtuales no. Pues cuando digo nosotros, procesos formativos, pues, instructor y aprendices. Muy bien, chicos, agradezco mucho, pues, por su participación en este encuentro semanal, recordando, pues, que estamos trabajando la actividad de aprendizaje número 8, ¿cierto? Donde las temáticas, pues, de esta actividad de aprendizaje son elasticidad, ¿cierto? De la oferta a la demanda, y el tema, pues, de presupuestos y proyecciones de los presupuestos, ¿cierto? Que esta actividad cierra el 31 de julio, y que, como siempre, siendo reiterativo, pues, en las indicaciones, les pido el favor, pues, de respetar el cronograma de actividades de esta entrega de las evidencias este 31 de julio y ahí en adelante. Ya no hay holgura, pues, en las evidencias. Tenemos que desarrollar el proceso formativo, pues, como está programado, y eso hace, pues, que ustedes sean muy comprometidos en esa parte. Listo. ¿Qué dudas? Espero que hayan leído el material de formación, que lo hayan estudiado, lo hayan descargado, al igual que las guías de aprendizaje, al igual que las evidencias, ¿cierto? Ya entrando en materia, Johnny, levantaste la mano, tiene la palabra. Sí, profe, qué pena que no lo dejé terminar, pero sí tengo una duda. Ya empecé a estudiar pues el material de planeación y proyección y pues iba a intentar empezar a hacer la primera actividad. Ya estoy pues como recolectando información sobre la oferta y la demanda pues del producto que yo estoy manejando, pero pues me estanqué como en el inicio porque en el material dice, por ejemplo, cuando van a calcular la elasticidad de la demanda, están con una conserva de fruta y entonces dice que la demanda actual es de 35.000 unidades. Si su precio se incrementa a 4.600, como resultado, la demanda disminuye a 4.800 unidades. Pero no he podido comprender cuál es la fórmula o cuál es la operación para determinar como el número exacto de unidades a las que disminuye la demanda cuando el precio incrementa. O sea, yo sí entiendo esa relación, mas no sé cómo se determina eso, ¿sí me entiende? Espérate un momentico. Yo aquí tengo Entonces, el archivo abierto, no sé si de pronto lo puedo... espérate que te estoy compartiendo en pantalla. Ah, ¿Sí o no? bueno, sí. Sí. Listo. De pronto, en el material, de pronto se hayan equivocado en esa parte. ¿Sí o no? Listo. Pero entonces, conceptualmente, Johnny y compañeros, ¿cierto? Conceptualmente, la elasticidad se calcula, digamos que haciendo la división de los conceptos de variación. ¿Me hago entender? En este caso, la variación se calcula, digamos que con un dato final menos el dato inicial dividido el dato inicial. ¿Me hago entender? Esa es la fórmula para calcular una variación. O sea, digamos que el dato n
digamos que si n es 30, entonces el dato 30 menos un dato n-1 dividido el dato n-1. ¿Me hago entender? Así se calcula una variación. Entonces, para calcular la elasticidad, ¿cierto? Como están viendo aquí en la pantalla, entonces se hace la división de la variación porcentual de una cantidad dividido la variación porcentual de un precio y en valor absoluto. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, ¿cierto? Vemos que a un precio de 90 unidades, ¿cierto? Se mandaron 240 unidades de producto, lo que sea. Y a un precio, y a un incremento de precio de 90 a 120, se disminuyó la cantidad de 240 a 160. Entonces, digamos que uno va a calcular la coordenada, la elasticidad, ¿cierto? De la coordenada 2 con respecto a la coordenada 1, por así decirlo. ¿Me hago entender? Eso es claro. Eso es claro, Johnny. Sí, profe, pues precisamente esa es la fórmula que Listo. sale allí en el documento, pero entonces ya cuando dan ese ejemplo de la conserva de fruta es donde me Vení. confundí porque yo hice la Decime en qué página operación. está. Vení, yo la busco, porque puede que en el material se hayan equivocado. Vení, yo busco. Decime en qué página está. La página 10. Espérate un momentico, Espérate un momentico. Espérate un momentico. Espérate un momentico. Estoy por aquí abriendo el material. Espérate. En la página ahí, vamos para allá. Vamos para allá. Entonces dice, por ejemplo, Colfrutica tiene dentro de su catálogo el siguiente producto, en el cual se van a aplicar la siguiente fórmula. ¿Listo? Bueno, la demanda actual es de 35.000 unidades, ¿cierto? Su precio se incrementa a 4.600. Entonces, en ese ejemplo, la primera coordenada, Johnny, es precio 4.100 con cantidad de 35.000. Y la segunda coordenada sería precio de 4.600 y la cantidad 4.800. ¿Listo? Venga, hagamos. Espera, yo les comparto la pantalla. Dame un momentico. Espera, yo les comparto la pantalla. Pereira. Yo les comparto la pantalla. Sí, aquí está. Entonces, precio actual 4.100 y la demanda actual 35.000. ¿Sí o no? Digamos que esto va a ser P1 y esto Q1. Y esto va a ser precio 2 y esto va a ser Q2. ¿Sí o no? ¿Listo? ¿Listo, Johnny? Sí, profe, comprendo esa parte. Para ti un momentico, entonces vení. Vos me cambié para buscar la fórmula, entonces vos me vas a decir, para ti eres. Cantidad 2, ¿cuánto es? 4.200. No, 42.000. Cantidad 2. No estoy viendo la pantalla. Decime vos la cantidad 2. Con base en lo que te dije. Me va a tocar volver a. 30.200. Espérate. La cantidad 2 va a ser eso, 30.200. Muy bien. 30.200. 30.200 menos la cantidad inicial. 35.000. 35.000. Listo. Eso fue igual a eso. Dividido 35.000, ¿sí o no? Listo. Eso da .137. Apúntelo por ahí. Listo. 0,137. Listo. Uh-huh. Listo. Y el precio 2.
va a ser 4.600. el precio 2, 4.600, ¿sí? Menos el precio 1, 4.100, ¿sí o no? Eso da 500 dividido el precio 1, 4.100. Eso da .12 o .121. Y el otro daba 0,13%, ¿cierto? 137. Dividido 0,137. dividido 121, más o menos. Da una demanda de 1.13. Da una elasticidad de 1.1, pues de 1.13, sí. Aquí 1.123. Listo. Digamos que pues yo le hice en un celular, pero sí, pues da 1 con 1. Y a mí me dio 32, aquí a 23, pero pues porque yo no aproximé cifras ni nada. Listo. Da una elasticidad de 1 con 1. En valor absoluto, pues, ¿sí o no? Porque está en valor absoluto. Sí. Ok. Listo. Profe, pero mire, sí, yo sigo sin entender el 4.800 porque mire, por ejemplo, yo estoy con lo de los videojuegos, ¿cierto? Yo ya he estado investigando que más o menos la demanda anual es de 1 millón de unidades en Canadá, ¿cierto? Sí, Tengo cierto precio que es como de $35 aproximado. sí. O sea, Pero, yo tengo los tres primeros valores. Tengo la demanda exacto. actual, Usted, tengo el precio actual y eso, tengo pues el precio que aumentaría. Pero sí. no sé con esos tres valores cómo sacar, No, cómo me disminuye la demanda, así necesitas, como lo es que, hicieron en es que lo que va a hacer usted, Johnny, o lo que van a hacer todos, en este caso particular tuyo, ustedes van a buscar, van a volver a recordar, van a volver a retomar ese estudio de mercado, ese estudio sectorial que ustedes consultaron, ¿cierto? Donde hay una serie de unos datos históricos de cuál fue ese precio de venta a esa cantidad que se exportó o que se está demandando en Canadá. ¿Me hago entender? O sea, por ejemplo, vos vas a hacer comparativo. 2021, Canadá demandó 1.000 videojuegos, siendo cualquier cosa, 1.000 unidades, cualquier cosa. ¿Sí o no? Y el precio de venta promedio en el 2021 fue de $35 por juego, siendo cualquier cosa. Y en el 2020 fue de 800 unidades a un precio de venta de $40. ¿Me hago entender? Por ejemplo. Entonces vos calculás la elasticidad con esas dos coordenadas. ¿Me hago entender? Ah, ya, sí, señor. O sea, siempre tenés que tener un precio de venta y una cantidad, y un precio inicial, y un precio de venta final y una cantidad final, porque así es la fórmula. O sea, tienes que tener dos coordenadas, por así decirlo. Pero entonces, ustedes van a volver a retomar ese estudio sectorial, donde analizaron la industria, en este caso canadiense, cuánto demandó para tal año, cuánto demandó el año anterior, me hago entender. En fin, 2021 versus 2020, 2020 versus 2019, si hay cifras del primer trimestre del 2022, frente al año 2021 o primer trimestre del 2021 o último trimestre del 2021. En fin, de lo que ustedes tienen que recopilar esa información, o sea, hacer la consulta respectiva. ¿Me hago entender? Aquí es muy importante, muchachos, la unidad de medida, o sea, porque puede que vos encontrés las cifras de las exportaciones, ¿me hago entender? En dólares, por ejemplo. Eh, dependiendo, las cifras tuyas, Johnny, en videojuegos es ¿cómo son las cifras? ¿Cuáles son las unidades de medida?
Por unidad, pues por calculan unidad. las descargas que se han hecho a través de plataformas y las Exacto, ventas que se han hecho de los videojuegos en físico. exacto. Me hago entender. Entonces, vos haces un análisis comparativo de dos periodos y eso es lo que vos explicás, me hago entender. Eh, Retomando, bueno, mi servicio, la industria de videojuegos, entonces de esta fuente de consulta obtuve los siguientes datos históricos, voy a analizar la elasticidad comparando 2021 versus 2020, en fin, según el cuadro, según la tabla, los datos son estos y ya, y aplica pues afortunadamente el simulador está funcionando. ¿Me hago entender? Listo. ¿Sí o no? En Sí, el simulador sí sabe, en el simulador sí sabe poner los datos, ¿cierto? Sí sabe o no, o miramos. pues podríamos mirarlo, sí. Aunque Pero sí, ahí dice cantidad original, nueva cantidad, eso, precio exacto, original y el nuevo precio. exacto. Son solo esos Cantidad cuatro. original. Entonces, cantidad original y precio original, pues digamos que el año anterior. Y nueva Ujú. cantidad y nuevo precio el año posterior o el año actual. Pues si usted lo va a hacer, me hago entender. Sí, sí, El periodo final y el periodo inicial. Entonces, original, inicial y final, nueva cantidad, por así decirlo. ¿Me hago entender? sí, sí, señor, ya comprendo. Realmente el secreto de esta evidencia está en volver a retomar ese estudio sectorial. Tratar de, si usted lo tenía el año pasado, de actualizarlo a este año. ¿Me hago entender? Por ejemplo. Listo. Listo, profe, gracias. Ok, con mucho gusto. Paula, Selena, queda claro esta duda pues de Johnny, que también pues es transversal a todos. Sus estudios sectoriales ya los están trabajando, los descargaron, los revisaron, los buscaron. Instructor, pues la verdad yo desde hoy empecé a ver el material de formación. Listo, Paula. Entonces, recuerda no solo abrirlo, recuerda descargarlo inmediatamente, ¿cierto? Guía de aprendizaje, evidencias, materiales complementarios, materiales de formación, en fin. Ok. Listo. Y Selena. Fui yo quien contesté, instructor. Perdón, Selena. Paula. Sí, profe, pero yo tengo una duda desde la tercera evidencia. Listo. La tercera evidencia es la de DOFA el presupuesto. Sí, Listo. ¿Cuál es tu duda? mi duda es, bueno, yo hago la matriz DOFA, pero entonces es una matriz DOFA general, digamos, en sí de todo el documento, o tengo que hacer un análisis DOFA específico, por ejemplo, no sé, de la proyección de la nómina. Y tiene que ser específico y otro específico para, no sé, proyección de calendario o es más general. Listo, muy bien. Buena pregunta. Recordemos, otra vez como poniendo en contexto, por ejemplo, a Selena que apenas está descargando el material hoy, ¿cierto? Que este es el caso, ¿cierto? Se llama Presupuestos y Proyecciones. El autor es Joan Manuel Calmar Cardoso, ¿cierto? Y en este documento, eh, digamos que les están mostrando a ustedes el paso a paso para uno realizar un presupuesto y unas proyecciones de un presupuesto. Entonces, hay un caso, ¿cierto? En ese caso, es una empresa de alimentos, ¿cierto? Es una empresa gastronómica, es como un restaurante, ¿cierto? Como una empresa, como un restaurante, ¿sí o no? Entonces, lo primero, pues, que le dicen a ustedes es como planear el presupuesto y que una información general, listo. Y que ya
digamos que el segundo paso de ese proceso de elaboración de esos presupuestos y de esas proyecciones de los presupuestos está en establecer una lista de precios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí les están mostrando una lista de precios. Les dicen que los menús deben estar estandarizados. Si fuera pues un proceso productivo, los productos o el proceso productivo debe estar estandarizado. Los productos deben tener una ficha técnica, ¿cierto? En la industria del software lo mismo, ¿cierto? Cada software que se desarrolle debe tener una ficha técnica, ¿sí o no? Y en este caso son unos alimentos, unos menús, tienen que tener unas fichas técnicas también. Hay 5 menús, ¿sí o no? Pollo a la vasca, ajiaco santafereño, rulado de cerdo, salmón parrillado, cóctel de langostinos y sus precios respectivos. Recuerden que cuando el análisis estratégico DOFA, ¿cierto? Es una herramienta de la planeación estratégica, ¿ok? Que su razón de ser es el análisis y la identificación de unas variables internas, debilidades y fortalezas, ¿cierto? Que ese foco de análisis de esas variables es el microentorno o el proceso como tal que tú estés estudiando, y que hay otro proceso que es la identificación y el análisis de unas variables externas, oportunidades y amenazas, ¿cierto? Que se componen pues de, o que el foco es el macroentorno que rodea ese proceso o esa empresa. Entonces, en este caso, recordemos que cuando hablamos de factores del entorno, ¿cierto? Del macroentorno, de factores del entorno, por ejemplo, la competencia, los proveedores, las políticas del gobierno, ¿cierto? Las normativas, la misma economía, la situación económica de esos mercados, ¿cierto? Son las variables socioculturales, la tecnología, las tendencias tecnológicas, normativas, logísticas, en fin, ¿cierto? Todo eso hace parte del macroentorno. Y de ahí ese macroentorno se identifican oportunidades y amenazas. Se cruzan esas variables internas y externas, se cruzan analíticamente y el resultado, ¿cierto? Es una formulación de unas estrategias, ¿cierto? Análisis cruzado. Y de esas estrategias se desprenden unos planes de acción, unos planes operativos, unos planes que se ejecutan, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, de este primer paso, que es como que está como ligado como a la oferta, ¿cierto? A la oferta de esta empresa o este negocio. Son sus 5 menús y su lista y su respectiva lista de precio. Uno podría identificar alguna habilidad, ¿cierto? ¿Cuál podría ser esa habilidad, por ejemplo, de esta oferta? ¿Cómo les parece ese menú? ¿Cómo les parece esa oferta de productos que le ofrece a sus clientes este restaurante, por ejemplo? ¿Cómo les parece esa oferta? Buena, para mí personalmente. Para ti, buena. ¿Quién más? Otro punto de vista. Yo diría que está bien, sin embargo, deberían de haber distintos tamaños de los platos, o por lo menos de la sopa. Entonces, está corta. A mí me parece que está corta. Me Sí, parece que 5 menús es una oferta muy limitada, ¿no? Y sí. pollo a la vasca, no sé en qué cultura la están trabajando. Uno diría que si estamos trabajando la cultura colombiana, pollo a la vasca, ¿cierto? No sé, no es como congruente pollo a la vasca con ajiaco santafereño, con rulos de cerdo, con salmón parrillado, con cóctel de langostino, ¿cierto? Parece que el menú debería ser como más amplio, ¿cierto? Y digamos que tener como unas líneas, no sé, será comida internacional, será comida local, o será comida al interior y será comida, Más ¿cierto? descriptivo. Mar, exacto, ¿cierto? Entonces, ahí yo diría que habría una primera debilidad.
Y yo creo que también hay una habilidad en los precios de venta, pues de los, ¿cierto? De los menús. Puede que estos precios estén bajitos, ¿cierto? Porque yo pienso que un salmón parrillado vale más de 29.000 pesos, diría yo. Un cóctel de langostinos también. Yo creo que están como desfasados esos precios de venta. Entonces, ahí ustedes están identificando debilidades y fortalezas. Para una DOFA, que para darle respuesta a Paula, vas a hacer una DOFA general. ¿Me hago entender? O sea, no tienes que hacer una DOFA, pues, Sí, profe, una sí. DOFA para el paso 2, no hay necesidad. Con una DOFA general, pero tú vas identificando, ¿cierto? Tú vas identificando entonces debilidades y fortalezas. ¿Me hago entender? Sí, sí, profe, muchas gracias. Sí, ya estoy clara. Ok. Sí. Exacto. Vos puedes, entonces lo mismo, la nómina, te parece que en el momento actual es una nómina corta por esto y esto y esto. Me hago entender que se queda corta, los salarios son bajos por esto y esto. Eso hace que la gente se desmotive, no sé, me hago entender. Entonces, ahí es donde ustedes van a empezar a analizar, ¿cierto? Analizar cómo están mostrando en este caso de estudio de elementos para tener en cuenta, para elaborar un presupuesto y elementos a tener en cuenta para proyectar, ¿cierto? Un presupuesto. Y con base entonces, en este caso, ustedes van a extraer debilidades y fortalezas y van a tener en cuenta oportunidades y amenazas, ¿sí o no? Para poder hacer esa DOFA. ¿Qué es importante en esta evidencia? Pues que no solo se queden con la identificación de las variables, sino que hagan el cruce interno versus externo. Yo ni te doy la palabra. Bueno, o era la pregunta de ahora, Johnny. Johnny, bueno, no sé, vi tu mano levantada, entonces pensé pues que tenía alguna duda. Pero entonces es claro, Paula, Johnny y Selena, el trabajo que van a realizar entonces en esta evidencia pues de análisis DOFA de ese presupuesto. Es claro, clara la indicación. Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, perfecto. Ese Bueno, proceso, el DOFA de muchas evidencias o fases pasadas se ha estado trabajando igual, ¿no? no te entendí, Selena, la pregunta. No, Repetime la no fue pregunta. una pregunta, fue como un comentario. Que Bueno, igual el DOFA se ha estado trabajando en otras fases. sí, claro, pues sí, ese concepto es un concepto pues que aplica al análisis de cualquier proceso, sea financiero, sea de mercadeo, sea pues, global de una organización, pues el análisis DOFA para tu vida cotidiana, pues aplica perfectamente. Pues sí, se ha visto en otras fases, sí. Mayerly, con las buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, instructor. Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias, mujer. Estábamos estaba como resolviendo unas dudas que planteaban los compañeros respecto a las evidencias pues, que se están desarrollando en esta actividad de aprendizaje número 8. Listo. No sé si lograste pues como escuchar pues desde el principio o qué duda tienes sobre el trabajo pues que está realizando en la actividad número 8.
Pues la verdad lo que he revisado me ha parecido como sencillo. Yo, ahora en cuanto a lo que usted planteaba al principio de si algún producto tenía debilidades o fortalezas, uno puede, digamos, tener un punto de vista diferente y argumentar por qué es así. Pues sí, pues digamos que, pues sí, o sea, tú debes analizar y argumentar, pues. Yo ya miraré, pues, qué tan pertinente es tu análisis. Me hago entender. Por ejemplo, en este caso, pues, me parece a mí que es como muy claro que, pues, que ese menú es muy corto, ¿no? Pues, si tú fueras a poner un restaurante, pues, con 5 menús, es muy limitado, ¿no? Pues es que lo que pasa es que yo hice un curso, una capacitación con el SENA también y Acodres de Food Design y decían que, por ejemplo, hay restaurantes o locales de comida que se especializan en unos platos. De esta manera, pues, se enfocan en desarrollar las recetas y son como restaurantes temáticos. Entonces, así funciona de esa manera y de hecho les va muy bien porque a veces también por querer acaparar mucho menú no les funciona. Entonces, o sea, ahí ya tendría que analizarse más a fondo, pero pues no siento que sea del todo una cuestión tan mala tener un menú reducido. Es como la ejecución. Pero mira que es muy válido, ahí es muy válido lo que planteaba Paula, porque puede que vos manejes 5 menús. Por ejemplo, yo hago hamburguesas, hago choripanes, hago picadas, o aquí lo llamamos en Medellín, pues como salchipapas o papas a la francesa. eh, Hago tacos y son 4 menús, pero no 4 menús, 4 líneas, porque digamos que la hamburguesa, dentro de la hamburguesa, yo tengo 3 tipos de hamburguesa: la americana, la cheese y la texana, por decir cualquier cosa. Dentro de las salchipapas tengo la familiar, tengo la personal y tengo, no sé, el combo con alitas, ¿no? Cualquier cosa. ¿Me hago entender? Sí. De los tacos, tengo tacos al pastor, tacos al ajillo y tacos al yo no sé qué. Entonces, mira que no son solo 5 menús, sino que de 4 líneas se desprenden 3 o 4 variaciones de producto. Entonces, mira que, me hago entender, Sí. tengo una oferta que satisface a unas necesidades, a varias necesidades. Hay diferentes tipos de comensales, por así decirlo. ¿Me hago entender? Sí, sí, señor. Eso de pronto es como la orientación que hay que darle al ejercicio, ¿no? Porque ese menú que sí plantean, pues, es un menú corto, pues, corto y difuso. Pues yo veo esa carta y yo digo, no sé, pues, no hay más, o sea, no hay entraditas, vamos a entender, no hay postres, pues que, no sé, me parece que se queda corto, pero ese es el análisis que tú tienes que hacer. Aunque tú también puedes poner supuestos, tú puedes decir que, pues, que para el concepto de un restaurante como tal, vas a trabajar el caso de esa manera. Pues, en estas instancias del proceso formativo, muchachos, yo valoro más la propuesta de cada uno de ustedes en la elaboración de las evidencias, que de pronto la persona que ya sabe dónde están colgadas las evidencias en internet, dónde están publicadas, las descarga, le cambia la portada, me hago entender, y hace uno que otro tipo de adaptación. Me parece que es más relevante, me parece que es más formativo, me parece que es más enriquecedor para ustedes eh, abordar, ¿cierto? Elaborar, pensar, construir, proponer, pues en las evidencias. Pues son todos, yo sí me pongo a hacerle a ustedes la pregunta, pues de dónde están publicadas las evidencias, pues, ¿cierto? Ya ustedes sabrán dónde están publicadas desde hace más de un año, ¿sí o no? Entonces, yo valoro mucho, pues, como el apunte de cada uno, la conclusión, cuando las estoy revisando, ¿sí o no?
Ok. Bueno, muchachos, vea, terminando esta actividad de aprendizaje número 8, continúa la 9. Terminando la actividad número 9, empezamos la fase de ejecución. Yo ya volví a programar con la biblioteca pues, de la institución, un ciclo como de varios talleres de Legiscomics, de la base de datos Legiscomics, para que ustedes se empoderen de esa base de datos, siempre se acostumbren a trabajarla, porque yo veo que muchos aprendices no le dan el uso adecuado, no le sacan provecho, es la palabra, ¿cierto? No le sacan provecho a esta base de datos institucional. Recordando que para ingresar a ella, ustedes lo hacen desde la misma plataforma Territorium, ¿cierto? Con el usuario y contraseña de Territorium, ¿cierto? Ustedes se loguean con sus datos del SENA para que tengan acceso a un montón de módulos a los cuales tienen beneficios pues por la institución, que ustedes se loguean con su correo personal, les va a tocar pagar por ciertos módulos. Entonces va a empezar pues como un ciclo de capacitaciones, de talleres, de acompañamiento, de esta base de datos, que ojalá pues sean en los horarios de la noche, pero puede que ahí me digan desde la biblioteca y desde el Legis que es con tal experto, pero que ese experto solo podrá en la tarde, para que ustedes también breguen a hacer un sacrificio muchas veces. Vale la pena hacer esos sacrificios. Listo. Y no pierdan pues como esa oportunidad de sacarle provecho en esta etapa, en esta fase de ejecución del proyecto formativo a esta base de datos. Ok. Selena, levantaste la mano. Instructor, todo lo que me acaba de explicar, lo de los módulos y beneficios que nos regala el SENA, va entrelazado con lo que tenga que ver con las pasantías. Va entrelazado con lo que tiene con las pasantías. Pues no, o sea, yo te estoy hablando de una base de datos, pues, institucional, ¿cierto? Vení, yo te muestro. Vas a ingresar, pues, como a la biblioteca SENA, ¿cierto? La biblioteca SENA. A la biblioteca SENA. Aquí estoy mostrando, ¿cierto? La página de la biblioteca SENA. Aquí dice bases de datos. Entonces tú le das clic en base de datos. Cuando estés ahí en base de datos, buscas la base de datos Legiscomics. Mírala acá. Entonces le hacen en Legiscomics. Listo. De ahí te va a pedir un usuario y contraseña, que es donde yo les digo que ustedes deben estar registrados ahí, verificar si con los datos de Sofía Plus, aquí estoy mostrando el usuario y contraseña, que en este caso es mi número de cédula. Aquí les dice inglés y número de identificación, los campos usuario y contraseña, cédula. Listo. Ahí entonces ingresamos a Legiscomics, ¿cierto? Y por ejemplo,
en este módulo, por ejemplo, de análisis de mercados, por ejemplo, ustedes pueden buscar estadísticas de comercio exterior, ese módulo de estadísticas de comercio exterior, y ahí pueden buscar los datos que van a trabajar en esa evidencia de la elasticidad de la oferta y la demanda, por ejemplo, del simulador. Listo. Yo les hacía énfasis, por ejemplo, en el módulo que se llama simulador. Pues espérate un momentico que me está pidiendo. Espérate. Me está pidiendo una cuenta de Legis, pero ¿por qué? Tan raro. Espérate yo. Cédula. Ingresar. Es tan raro. Espérate yo miro una cosa. Oh, me toca llamar a la biblioteca y preguntar qué está pasando. ¿Qué? Ayer estaba trabajando normal. Pues, en todo caso, esta es la base de datos donde espero yo que nos dé una serie de capacitaciones y le saquemos provecho, ¿cierto? Compartiendo aquí la pantalla pues a Selena y a ustedes, me estoy dando cuenta que me está pidiendo pues un correo, pues me parece muy raro, pero mañana me comunico con la gente de la biblioteca del SENA pues para preguntar qué pasó, pues porque está pidiendo usuarios y contraseñas para entrar a los módulos y de pronto le están haciendo alguna actualización o qué. Y para definir pues como las fechas de trabajo de esta serie de capacitaciones. Selena tiene la mano levantada. Cuando terminemos la fase 8 y la fase 9, ya se acaba lo teórico. La actividad 8 y la actividad 9. A ver, teoría siempre va a haber, Selena, y práctica siempre va a haber. Pues recuerda que la formación por competencias del SENA, pues te permite a ti aprender desde el saber hacer y aprender desde la parte humana, ¿cierto? Entonces, como te das cuenta, pues siempre debes como apropiarte de unos conceptos y saberlos poner en práctica. Yo no sé si la pregunta está orientada como a la etapa lectiva y a la etapa práctica. Recordemos que tenemos un año y No, medio de etapa lectiva simplemente la y tenemos etapa 6 meses de lectiva, etapa exacto. práctica. Va Listo. dirigida hacia la etapa lectiva, instructor. No, la etapa lectiva todavía pues, a ustedes les falta, ya les digo. Espérenme un momento. Denme un momentico, ya les digo. Denme un momentico. Dame un momento. Pero ¿por qué no encuentro pues esto? Pues? Dame un momento que volví a entrar aquí al territorio un momentico.
Ustedes tienen hasta noviembre de este año. Espérate un momentico. Sí, hasta noviembre de este año. Vamos que en diciembre van terminando su etapa lectiva. Empezará más o menos en el próximo año su etapa productiva. Algunos empezarán su etapa productiva desde los primeros días de diciembre. Pero digamos que ustedes terminan pues la última semana de noviembre, terminan su etapa lectiva. También estoy organizando pues unos encuentros con el área de bienestar al aprendiz para que vuelvan y le recuerden a ustedes la inscripción a los auxilios de sostenimiento del SENA y este montón de ayudas pues que tiene la institución. Que varios aprendices pues me han hecho como la consulta y también entonces voy a recurrir otra vez como a ese acompañamiento del área de bienestar para que le recuerden a ustedes, muchachos, esos auxilios de sostenimiento o esos subsidios o esas ayudas o todas esas estrategias pues que les puedan servir en su momento, dependiendo pues de la condición de cada uno de ustedes, ¿correcto? Para ir finalizando, continuaré entonces y terminaré pues con el tema de la revisión de las evidencias subidas de manera extemporánea. La semana pues pasada y antepasada pues hice un trabajo duro y arduo, pero todavía quedan algunas pendientes por revisar. Afortunadamente pues ya aprendí cómo hacerlo de pronto de una manera más práctica desde la plataforma. Recuerden que sería bueno cada vez que ustedes van a subir una evidencia de manera extemporánea, informarme. Puede ser por mensajería interna de la plataforma, pues es como lo más conveniente, que subí tal evidencia que no había subido. Eso también es bueno pues como para tener ahí como el registro y yo de pronto llevar un mejor control. Bueno, chicos, y les daré entonces, les publicaré entonces las fechas para iniciar pues ese proceso de acompañamiento en manejo de la base de datos de Discomex y también pues con el área de bienestar. No sé de pronto qué otra duda tengan. ¿Qué otra duda tengan? Instructor, es que con las evidencias de inglés, yo sé que usted no es el que maneja ese tipo de Ah, no, evidencias. Selena, ve, qué bueno, siquiera me pusiste el tema. Yo ya le pasé el requerimiento también el día lunes al coordinador académico para que él asignara entonces unos responsables, unos instructores responsables y nos dieran respuesta lo más pronto posible de cómo va a ser ese proceso de revisión de evidencias pendientes por calificar de inglés o la oportunidad de subirlas a la plataforma Territorium, que es el deber ser, correcto. Estoy a la espera de que el coordinador me dé una respuesta, pero ya el requerimiento lo hice, Selena, y gracias por recordarme. Listo, gracias, instructor. Porque también es un tema pues muy importante que debemos también como ir cerrando ese tema pues de estas competencias de inglés. Mayerly. Instructor, yo le iba a preguntar en cuanto a las evidencias de inglés, ¿uno puede ir subiendo las que, pues no sé, las que tengan el link abierto o algo así? Porque pues a mí, pues
obviamente yo ingresé tarde por toda esta cuestión de que volví a ingresar perdón, a la ficha, pero pues yo había hablado con la anterior instructora y tenía que subir una desde la ficha aprendizaje 5. Yo sé que esas están abiertas pues porque ya he ido subiendo, pero entonces no sé si sea conveniente mejor esperar a que pues se solucione toda la cuestión allá en coordinación académica y después los monto. No sé, usted No, o qué. sea, si ustedes ven evidencias que pueden subir de inglés y tú ya las hiciste o las tienes hechas o las estás haciendo, las entendiste, la hiciste y te deja subirla. O sea, eso es como mi recomendación siempre. Porque la consulta que yo hice está encaminada a que nos den respuesta de cómo se van a revisar las evidencias que por alguna situación, alguna instructora o instructor decidió que se debían subir a un drive, pero ya no aparece el drive y tienen que estar en la plataforma que es el deber ser. Entonces, esa es la respuesta que yo estoy esperando que nos den, ¿cierto? Porque todo debe ser desde la plataforma. Entonces, esa es la respuesta que estoy esperando, que asignen pues como unos responsables y ya esas personas pues se encargarán de comunicarse con ustedes y de definir como fechas, planes de trabajo y la forma de subir esas evidencias. Bueno, listo, gracias, instructor. Listo. Bueno, muchachos, entonces yo les agradezco pues por este espacio, por su puntualidad, por su motivación, que espero pues que mejore más la participación de los compañeros en estos espacios. Correcto. Que como sabemos pues lo concertamos a las 6:30 los jueves hasta el momento. Y espero pues que continúe pues este horario de las 6:30 los días jueves. Ok, un abrazo muy grande, feliz noche, muchas gracias, espero que estén muy bien. Igual, Gracias, profe. Gracias, Gracias. igualmente, feliz noche. muchas gracias. Buenas noches, hasta luego.